Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio de los jueves del Centro PEN República Dominicana. Hoy tenemos en 5 días con ingredientes que tienes en el hogar. Fácil, seguro y 100% efectivo. Tan solo mezclar. Inocencia. No son el ajo. Siempre tenemos como invitado a 3 poetas y además de poetas, editores. Nos acompañan Carlos Roberto Gómez de la editorial Isla Negra, cuya sede principal está en Puerto Rico. Edgar Smith de Books and Smith de Estados Unidos y Luis Reinaldo Pérez de Luna Insomne Editores de República Dominicana. Y vamos a hablar de las editoriales medianas, ¿verdad? Y sus retos, sobre todo pensando en editoriales que no son esos grandes monstruos editoriales que llegan hacen tiradas de cientos de miles de ejemplares, que tienen una buena red de distribución y que normalmente son las que uno ve en la mayor parte de las librerías. La mayoría de los escritores tampoco tienen acceso a esas grandes editoriales, sino que o son o hacen autoedición, editores independientes, o van y recurren a editoriales mucho más medianas o pequeñas, pero que hacen un trabajo también importantísimo, tal vez el trabajo más importante que se hace para las letras. Vamos a comenzar oyendo un poco de la historia y el desarrollo de una editorial que nosotros tenemos años conociendo y que ha sido muy importante para canalizar libros de escritores dominicanos, que es la editorial Isla Negra, que encabeza el poeta dominicano residente en Puerto Rico, Carlos Roberto. Así que, Carlos Roberto, bienvenido. Carlos Roberto. Tiene el micrófono, tiene que reactivar el micrófono, activarlo. Bueno, en lo que Carlos Roberto se activa, déjenme decirle y también abundar en ese aspecto, la importancia de las editoras. Nosotros tenemos impresores. Aquí estoy, maestro. Disculpe. Okay. Carlos Roberto, háblanos un poco de Isla Hola. Negra y tu experiencia y tu comienzo en ese trabajo editorial. Sí, yo quisiera aprovechar y dar las gracias por esta invitación al PEN y felicitarlo porque ha recibido su carta de bienvenida oficial desde Londres, el PEN Internacional de República Dominicana. Gracias a Aquiles Julián por ese esfuerzo. Creo que es importante aclarar algunos puntos sobre esta conversación.
Primero, lo que es una editorial, lo que es una imprenta, y lo que es una editorial independiente, lo que es una editorial alternativa, que son procesos, son estadios distintos de este proceso. Lo digo así porque en República Dominicana, por años y años, las editoriales, que le llaman editoras, han sido también imprentas. Normalmente. Y se ha confundido el trabajo de una imprenta con el trabajo de una editorial. El trabajo de un impresor es distinto al trabajo de un editor. El trabajo de un diagramador es distinto al trabajo de un editor. El trabajo de un corrector, el trabajo de un ilustrador. Sin embargo, el editor es el que se supone que tenga manejo de todos esos procesos, incluyendo la distribución. Bueno, yo nací en el Ceibo, República Dominicana, y a los 5 años vine a vivir a Puerto Rico. Eso me colocaría a mí como parte de la diáspora dominicana, pero viviendo de los 5 años acá, toda mi vida he vivido en Puerto Rico. Yo me siento puertorriqueño y también dominicano. Y eso es así porque toda mi vida que viví acá, yo siempre he sido, o siempre había sido durante joven, el amigo dominicano. Y cuando iba a República Dominicana era el primo boricua. Así que nunca fui dominicano y nunca fui puertorriqueño. Luego me enteré que eso es la condición natural del escritor. El escritor tiene que ser siempre tiene que vivir siempre en el exilio, para al final de cuentas refugiarse en otra patria que se llama las palabras. Y eso es lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo. Isla Negra es una editorial independiente y también alternativa. Este año que viene cumple 33 años y hemos publicado más de 800 títulos. Es una editorial que si bien no creó la rueda, demostró que la rueda puede seguir corriendo, porque normalmente estas editoriales más pequeñas, independientes, alternativas, tienen dentro de su génesis su muerte. Por lo general tienen 3, 4, 5 años de vida. Sin embargo, Isla Negra lleva 33 años. Gran parte de eso se debe a que, por un lado, yo no vivo de Isla Negra. Isla Negra vive de mí. Yo soy un catedrático y como catedrático, pues no vivo de lo que produce Isla Negra. Sí, yo he logrado que Isla Negra ya, eso me ha tomado tiempo, se ponga pantalones largos, como decimos, y pague su renta, pague sus compromisos económicos. Somos una editorial independiente porque no pertenecemos a ninguna otra institución. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico tiene una editorial que es alternativa como Isla Negra. ¿Qué significa alternativa? Que no publicamos todo tipo de libros y que nuestro propósito no es esencialmente comercial. Sin embargo, la editorial de la Universidad de Puerto Rico, aunque es alternativa como Isla Negra, no es independiente. La editorial de la universidad tiene resuelto su presupuesto por la universidad. El ejemplo sería en República Dominicana, el Banco Central tiene una editorial que es alternativa, pero no es independiente. No, y la editorial también del Ministerio de Cultura. Son todas editoriales alternativas porque no tienen un motor económico, comercial, sino que tienen un motor que buscan publicar otra cosa que no es lo esencialmente comercial. Pero cuando usted es independiente y alternativo, entonces todo es más complicado. Otro elemento de Isla Negra, que es una editorial caribeña, motivado en gran medida por mi génesis. Madre dominicana, padre guatemalteco, viviendo toda mi vida en República Dominicana. Y también porque con los años yo he ido descubriendo que hay recursos en cada país.
y cada país tiene algo que lo distingue. Sobre el mundo del libro hablo. Por ejemplo, yo diría que en estos momentos las mejores imprentas en todo el Caribe están en la República Dominicana. Sin embargo, la tradición del editor independiente no está en la República Dominicana, tampoco está en Cuba, porque en Cuba sabemos que hay un sistema estatal, así que el concepto y ese mundo del editor independiente donde mejor se representa en estos momentos es en Puerto Rico, más que en República Dominicana. Sin embargo, nosotros no tenemos ni una décima parte de la calidad de las imprentas que tiene República Dominicana. Por otro lado, ¿qué ahí aportaría Cuba en todo esto? Bueno, en Cuba tiene grandes editores, enormes editores y correctores que fueron educados bajo la revolución, y allá el que más o el que menos es un gran lector, que es el primer paso para ser un editor. Son correctores, conocen el libro y han hecho maravillas aún en estos momentos en que no había papel en Cuba, o que no hay como ahora mismo, han seguido produciendo. Así que Isla Negra es una editorial caribeña, y lo demuestra el hecho también de que yo diría que el 70% de los libros que nosotros imprimimos se imprimen en República Dominicana. Yo tengo una relación más que comercial, una relación, yo diría, casi de amistad, y más que de amistad, con una editorial en República Dominicana. Yo al principio experimenté 2 o 3, pero hace 25 años que me quedé con una editorial, porque yo no busco costos. Yo busco la mejor calidad del libro y después pienso en el costo. Y por eso es que he trabajado con esa editorial hace 25 años. Así que aunque los libros se conciben en Puerto Rico, se imprimen en República Dominicana. Aunque también imprimimos libros en Puerto Rico, pero de otra cantidad de libros. Y otro asunto que también nos impulsa hacia República Dominicana es que Isla Negra es la única editorial que ha asistido sin interrupción a las 26 ediciones de la Feria del Libro. Nunca hemos fallado a la Feria del Libro de República Dominicana. ¿Por qué? Porque es el evento cultural más importante de la República Dominicana, pero es la feria más importante de todo el Caribe. Ninguna otra feria en el Caribe, sea el Caribe isleño o el Caribe centroamericano, tiene el peso ni la proyección que tiene la Feria de la República Dominicana. Así que Isla Negra estuvo ahí desde el año 1, cuando se celebró allá en el zoológico de Trujillo, que es donde está el conservatorio, y después hemos estado en todos los lugares. De hecho, hubo un año que fue el año segundo después de la pandemia. El año de la pandemia la feria se hizo virtual y fue realmente algo muy accidentado. El segundo año de la pandemia se proyectó una feria creo que fue para fin de año, y a última hora se canceló. Y como ya yo tenía programado todos mis eventos en República Dominicana, yo llegué a un acuerdo con el Ministerio de Cultura, y los eventos de Isla Negra, que duraron una semana, fueron los representativos de la Feria del Libro. Así que ahí es una muestra del compromiso que Isla Negra tiene con la Feria de la República Dominicana. Las delegaciones de Isla Negra a la República Dominicana han sido tan grandes como 30 personas que se pagan todos sus gastos. Muchos de ellos nunca han ido a República Dominicana. Además de pagarse todos sus gastos, son profesores, investigadores, que después terminan descubriendo cosas allá. Y todos me dicen, por lo general al final, luego que termina la feria, esto es un país. Y eso es muy hermoso. Y la delegación más pequeña que tuvimos fue el año que murió mi madre, que era poeta. Murió y yo decidí no ir,
Y la feria, un gesto muy, muy bonito, muy especial, me mandó un mensaje diciéndome que que aunque yo no fuera, que enviara a alguien a representar a Isla Negra para que se abriera el stand de Isla Negra y que la feria pudiese correr. Así que obviamente eso era más bien simbólico, pero lo sentí como un halago muy especial. Así que este año volvemos, tenemos una delegación relativamente mediana, son 15 autores, y de los 15 autores vamos a presentar 14 libros nuevos. 14 libros nuevos que están en la imprenta y que deben estar listos para esa fecha. Yo creo que eso es suficiente para mí. Así que ustedes dirán qué más podemos decir. En una conversación hace un tiempo, tú me decías que Isla Negra se orientaba mucho hacia producir textos que encajaran dentro del mundo académico. Sí, eso es muy importante. Como yo soy catedrático, y como la mayoría de mis autores de una forma u otra son de la academia, pues otro elemento importante de Isla Negra que la distingue es que es una editorial con una mirada, con un filtro muy académico. Eso quiere decir que todos los libros de nosotros, sea un libro de investigación clásica de 200, 300 páginas o un poemario de 60 páginas, está hecho con las exigencias del mundo académico. El mundo académico implica que los libros de nosotros entran automáticamente ya. Al principio tuvimos que presentarnos, pero ya lo hacemos casi prácticamente ahí automático, en lo que se llama el circuito de distribución académica en Estados Unidos, que son personas que se dedican a comprar a las editoriales libros para las bibliotecas de las mejores universidades en Estados Unidos. O sea, no son compradores comerciales, no son para librerías ni para colegios, son para las bibliotecas de Harvard, Yale, las grandes universidades en Estados Unidos. ¿Y cuál es la importancia de eso? Una vez que un texto entra en ese circuito académico, el texto, por ejemplo, lo que se compra es un ejemplar nada más para la biblioteca de Harvard o Yale o Brown. Pero ese ejemplar entra en la biblioteca, entra dentro del fichero, llega a mano de los profesores pueden usarlo para citarlo, para incluirlo en su bibliografía. De repente aparece este libro reseñado también, e inclusive nos ha pasado que de repente un profesor decide asignar esos libros en sus cursos en Estados Unidos. En Puerto Rico nos pasa prácticamente igual, pero directamente con los profesores. Por eso es que tú tuviste razón, Aquiles, cuando dijiste que un elemento bien importante en Isla Negra, dentro de la historia de Isla Negra, es que esto, lo voy a decir así con cierta libertad, no es un juicio histórico, pero sí un juicio pragmático, porque yo lo he vivido. Isla Negra fue quien trajo los libros y luego a los escritores dominicanos de esa generación de los últimos 20 años aquí a Puerto Rico. Aquí lo que se leía eran los clásicos, Juan Bosch, Pedro Mir, pero quien trajo la literatura contemporánea fue Isla Negra, que apostó a ella, de los escritores dominicanos. Así que Pedro Antonio Valdés, Rita Indiana Hernández, Rey Andújar, Pedro Cavilla, que es un puertorriqueño que se ha quedado allá viviendo, eso. Y además, nosotros hicimos un proyecto que para mí es el más emblemático de esa relación entre el Caribe, lo alternativo y la academia, donde se conjugan esos tres elementos. Es un proyecto que se llama Los Nuevos Caníbales, que son un grupo de antologías que crearon un paradigma en el Caribe hispano, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros hemos hecho
3 de esas antologías. Una de cuento, una de poesía y la última que hicimos fue de microcuento. Pues cuando hicimos las primeras antologías, nunca se habían reunido en un solo volumen las 3 Antillas Mayores. Siempre pasaba algo que las 3 Antillas Mayores siempre se quedaba una fuera. Muy oscurito. Y cuando se queda una fuera, pues ya no está representando las 3. Con los nuevos caníbales es que nosotros logramos que las 3 Antillas Mayores estuvieran en un solo volumen, lo que es un instrumento muy bueno para los académicos, hacer referencia a los escritores caribeños en habla hispana. Así que todos esos procesos, todos esos proyectos, todas esas conexiones con los distribuidores académicos. Eso es importante decirlo porque tenemos aquí a un editor joven, yo le llamo joven porque es más joven que yo, Luis Reinaldo, que es sin duda alguna una persona que se proyecta para que seguir este relevo. Y él sabe muy bien que el libro que se hace en República Dominicana, el libro normal que se hace en República Dominicana, tiene un pequeño problema, es muy dominicano. Se hace para el público dominicano, para el lector dominicano. Y entonces cuando sale de ahí y va a un mercado académico internacional, el libro se queda corto. Y eso es lo que los nuevos editores dominicanos que están más entrenados, más preparados, como Luis Reinaldo y otros más, ya saben que tienen que preparar ediciones que se sostengan por sí mismas, que puedan estar en cualquier biblioteca del mundo. No es para la feria, no son para los amigos, no es para el autor. Entonces, eso yo lo veía mucho. Cuando iba a la imprenta y decía, pero ¿y este libro? ¿Por qué tiene 2 fotos del autor? ¿Por qué la biografía del autor coge las 2 solapas? No, es que el autor, es que es lo que se usa aquí. Bueno, pero eso no es lo que se usa en un mundo académico, donde el libro debe tener comentarios de contraportada, donde debe tener elementos de crítica literaria, hasta la parte estética del libro también es importante. Eso es. Hay un par de cosas. Muy bien. Hay un par de cosas que yo quiero preguntar, pero como está Luis Reinaldo, vamos a ir como la otra campana. Muy bien. Así que, Luis Reinaldo, háblanos un poco del Uninsomne, de dónde, cómo comenzó, cuál es su enfoque, para que luego podamos entonces, pues todos los asistentes intervenir, hacer preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, primero, gracias por la invitación, Aquiles, y me disculpo con todos por haber entrado un poco tarde, estaba en otro compromiso del que me escapé. Bueno, Luna Insomne, yo tengo usando 13, 14 años el nombre, se hizo muy poco, hasta 2020, que pasó lo siguiente. Yo me acerqué mucho entre el 2016 y 2019 a René Rodríguez Soriano, con quien desarrollé en pocos años una amistad bastante estrecha y a quien considero como uno de mis maestros y gente a la que sigo en este mundo de la edición, igual que muchísimos otros que ya he mencionado, como el propio Carlos Roberto y León Félix Batista, entre otros. Y con René lo que surgió primero fue la idea de hacer en su editorial una colección de poesía esencial dominicana, pero desde el texto y no desde nombres de poetas. Ese era como el criterio básico, que empezáramos a rescatar textos que tenían valor, que estaban ahí, que eran clásicos, pero que tenían 40 años que no se editaban, o que no se editaban solo en un libro, como Yelida o como Rosa de Tierra, que se publicó en el 1944. Luego se incluye en una antología en el 77 y la segunda edición de Rosa de Tierra la hago yo. O sea, eso era lo que se andaba buscando. Eso se quedó como un poco en el aire y a partir del fallecimiento de René,
yo tomé la decisión entonces de asumir el proyecto como una especie de, quizá de homenaje hacia él de alguna manera, y empecé a armar, pensándolo ya como con Lunizón, armar una colección de rescate de poesía dominicana que se llama Cocuyos, que el nombre tiene mucho que ver con este tema de, yo soy sureño y se veía mucho en mi campo, que los campesinos en una botella metían cocuyos para alumbrarse en la noche. Entonces yo lo cogí como un concepto de estos poetas y estos libros que de alguna manera abrieron camino y a pesar de que se publicaron muchísimo hace 60, 70, 80 años y que no aparecen o no aparecían, de alguna manera siguen abriendo caminos e iluminando no solo a los poetas que lo leemos, sino a los lectores como tal. Y ahí surge esa colección con 3 libros que fueron en orden de aparición: Permanencia del llanto de Jacques Viau, Rosa de Tierra de Rafael Américo Enríquez y Yelida de Tomás Hernández Franco. Entonces, cada libro tiene un texto. En el caso de Permanencia, un texto introductorio. En Permanencia del llanto tiene un texto de Mateo Morrison. Rosa de Tierra tiene un texto de José Ángel Bratini y Yelida tiene un texto de José Enrique del Monte. Han salido 3 libros más en esa colección, que es un libro de Alexis Gómez Rosa, uno de Carlos Rodríguez Ortiz y uno de Enriquillo Sánchez, Pájaro dentro de la lluvia. Entonces, luego empieza el tema de lo contemporáneo. Hasta el día de hoy, sin contar lo que está en imprenta en este momento, tenemos 34 títulos. Y este año se lanza una nueva colección de teatro, que es algo que a mí me interesa mucho, con un texto de Rey Andújar. Sale esa colección y seguimos con novelas, seguimos con poesía, y a pesar de que en algún momento yo buscándole el sentido de que esto funcione de manera comercial, entre comillas, dije que iba a publicar menos poesía que narrativa porque es un poco más trabajoso para venderse. El poeta y el lector de poesía que vive en mí no me ha dejado hacer eso, y de hecho estoy sacando 5 libros de poesía ahora mismo, más 3 de narrativa y 1 de teatro. Entonces la poesía lleva la delantera, y sin proponérmelo. De hecho, igual que las mujeres, he publicado más libros de mujeres que de hombres también sin proponérmelo. Simplemente yo funciono mucho con el texto. Yo no funciono, yo no soy, caigo mal en algunos círculos por eso, porque yo no soy de cuotas. Yo no creo en cuotas, yo creo en el texto. Eh, Como decía mi querido amigo Alexis Gómez Rosa, yo le pregunté a Alexis que cómo él sabía cuando un poema estaba listo. Y él decía que él lo lanzaba y cuando el poema caía hacía cling. Él sabía que estaba listo. Entonces, cuando yo siento eso de un texto que alguien me pasa para publicar, yo me meto de cabeza con ese texto. Así se ha armado ese catálogo de hasta el momento 34 más 9 de 42 títulos en 3 años, que es una locura. Yo sigo de alguna manera, a él no le gusta que yo se lo diga en público, pero Carlos Roberto de alguna manera es un referente para mí, sobre todo por el aguante de 30 y pico de años metido en esto, que siempre se lo he dicho. Y recuerdo que en un momento le dije, loco, yo estoy al cerrar esto, yo no aguanto. Y me dijo, pues yo tengo 30 años, espérate. Y también por la diversidad temática que tiene en Isla Negra, que es a lo que yo aspiro. Yo aspiro a que Lunizone publique ensayos, publique traducciones, publique teatro, siga con la poesía. Y una misión de vida que yo tengo es abrir la puerta que a mí alguna vez me abrieron. Ese primer libro que estos muchachos a veces se acercan a gente y le dicen que a eso le falta trabajo, que eso no está listo, pero eso es como cuando tú sales de la universidad y te piden 15 años de experiencia para darte un trabajo.
Si no publica el libro, si no te dan el trabajo, nunca va a tener el aprendizaje y la experiencia del proceso, sobre todo, y del crecimiento. Entonces, yo tengo una colección de poesía que básicamente son óperas primas y yo estoy decidido totalmente a seguir en ese camino, sobre todo porque yo he encontrado en esto una especie de un lugar de donde yo estoy cómodo y en el que yo me siento bastante cómodo y que me apasiona totalmente. Yo aprendí a editar de Freco, yo trabajaba en la Editora Nacional como asistente de León y como corrector o aprendiz de corrector en ese momento. Y yo me acuerdo que yo me le acerqué y le dije, oye, yo quiero que tú me dejes editar un libro. Yo no sé, pero yo quiero que tú me dejes y que tú me digas cómo se edita un libro. Y lo hizo, una cosa que le agradezco siempre. Yo creo que Carlos Roberto en esa última parte que escuché tiene totalmente razón. Nosotros tenemos que dejar de pensar en que el libro lo van a comprar la misma 10 gente que compran los libros aquí. Tratar de pensar en los libros para un público que tiene acceso a libros de mucha calidad y que es exigente. Yo, por ejemplo, con el tema, me reí con el tema de las biografías, porque yo con eso soy bastante estricto y yo he adoptado ese modelo de cosas que tengan que ver con literatura. A nadie le importa que yo estudie en la escuela Félix Motta. Eso no es relevante. Lo relevante es cómo yo me formé, a qué talleres fui, cuántos libros he publicado, qué premios he ganado, aunque también eso es irrelevante al final. Y todo ese tema vinculado al quehacer literario. Entonces estamos tratando también de hacer libros estéticamente bonitos, que la gente se acerque. En la feria del año pasado me pasó mucho eso, gente que no me conocía, que no conocía el trabajo, que no conocía a los autores, pero pasaba por el stand y los libros le llamaban la atención y entraban. Mucha de esa gente terminó llevándose libros, mucha de esa gente terminó volviendo, mucha de esa gente me buscó después de feria. Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar mucho y tratar de salir de esta jaula geográfica, que también es una jaula mental y de actitud incluso en la que nosotros vivimos. Y está pasando un proceso muy interesante con la literatura dominicana post pandemia, creo, y es que nos están mirando. No es que no se hacía, no se sacaba literatura afuera, no se publicaba afuera, pero hay un interés hacia la literatura dominicana, pero a la literatura dominicana producida aquí adentro, no a la que se produce desde fuera, que también es dominicana, pero nos lleva ciertas ventajas. Entonces yo creo como que de manera resumida, eso es más o menos lo que hemos hecho en estos 4 años que tenemos trabajando ya. Bien. Hay un par de aspectos que yo quiero oírlos antes de abrir toda la participación. Y me gustaría que ya que está Ramón Mesa, que desarrolle una labor también como editor en, en, en el Aníbal Montaño de San Cristóbal. Sería interesante también oír o sea, sus experiencias en esa área. Pero hay una parte que para mí es importante. Normalmente, aquí se le llama mucho editor al impresor. Y el sentido que la mayoría se pone como, no, yo tengo una editorial, pero en el fondo lo que él va a hacer es hacerte la carpintería del libro, o sea, ocuparse por ti de la impresión del libro. Porque hay un aspecto de la edición que es la parte que a mí me llama la atención y que yo no lo siento aquí. O sea, puede que exista. ¿Ok? O sea, puede que exista porque cuando uno no está jugando en un juego, pues tal vez tú no veas
tú no veas cosas. Yo, por ejemplo, yo he sido editor digital y he tenido colecciones a nivel digital, pero hay una parte que tiene que ver con el trabajo que hace un editor para una gran editorial, que es un trabajo de coacheo del texto junto con el escritor, de mejoría, de afinamiento, de perfeccionamiento. Entonces, a veces incluso los libros salen llenos incluso de errores o de cosas que se pudieran arreglar. Por ejemplo, aquí no hay una cultura en nuestro país de lectores beta. O sea, no hay una cultura de personas con competencias para poder leer, mejorar, o sea, que no se vaya simplemente a una corrección de estilo o una corrección ortográfica, sino un trabajo con sugerencias, con recomendaciones que permitan una mejoría sustancial del texto. De fondo. El otro aspecto que me interesa plantear es un aspecto que yo siento mucho débil en el libro dominicano. Y es que el libro dominicano no tiene un trabajo desde el punto de vista de el mercadeo del libro como objeto. Por ejemplo, aquí las portadas suelen ser pésimas. Normalmente incluso lo que cogen es un cuadro de un pintor, me explico. O sea, cuando las portadas son de diseñadores gráficos y responden a un concepto de vender el concepto del libro. Porque cuando yo voy a una librería y veo un libro exhibido, voy a mostrar ahí mi libro. Ok. Entonces, yo voy y lo primero que yo veo es la portada. Y si la portada no llama mi atención, ese libro perdió. O sea, porque la portada tiene que destacar el libro de los demás libros, pero además convencerme de que ese libro es para mí, conectar conmigo. Y eso tiene que ver con el concepto que el libro tenga. Y la mayor parte de la portada que yo veo son cuadros a que le gusta al tipo. O sea, le gustó al dueño, pero no responden a un concepto del libro como mercancía. Y eso hace que yo digo, bueno, lógicamente como aquí la gente no piensa vender los libros, eso no importa mucho. Pero realmente aquí tenemos una debilidad seria en el área de portadas. Y también siento que hay una debilidad seria en que no hay lectores beta y los libros salen innecesariamente llenos de errores. A mí me dieron a leer un libro, no voy a decir como más de ahí, pero supuestamente será, como dice, el libro perfecto. Maestro, Está lleno de... para mantenernos dentro del tema de todo esto dentro de la edición independiente, lo primero que hay que entender es que el editor independiente tiene que saberlo todo. O sea, el editor independiente no es el editor multinacional, que en inglés no se le llama editor, se llama publisher. Un publisher no es un editor en español. Un publisher es el dueño de la empresa.
Y el dueño de la empresa no tiene que necesariamente saber de diseño porque tiene diseñadores. No tiene que saber de corrección porque tiene correctores. No tiene que saber de mercadeo porque tiene gente especializada en eso. No tiene que saber de derecho de autor porque él tiene abogados para eso. Pero un editor independiente tiene que saberlo todo. Tiene que saberlo todo. Inclusive tiene que saber, aunque no sepa usar la máquina de imprimir, pero tiene que saber lo que es imprimir y lo que son los papeles y la diferencia que es la impresión digital, la impresión offset, lo que implica el grosor del papel. Todo eso tiene que saberlo un editor independiente. Ahora, todo lo que usted dice que tiene que ver, por ejemplo, con las portadas, eso también tiene que responder no solamente a que la portada sea llamativa, tiene que responder al sello editorial. Porque Luis Reinaldo, entre todos sus trabajos que tiene que hacer, que lo está haciendo muy bien, él tiene que ahora crear una personalidad editorial. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y esa personalidad editorial es lo que va a decir que es lo que ya pasa con Isla Negra. Usted ve un libro de Isla Negra y dice, este libro fue hecho por Isla Negra. Porque tiene la forma, el estilo, el lenguaje visual de Isla Negra. Y eso es lo que tiene que hacer primero el editor independiente, conseguir eso. Una marca, lo que hoy se llama la marca, pues tiene que conseguir esa marca. Y eso toma tiempo. Cuando yo comencé en Isla Negra hace casi 33 años, yo no sabía qué era eso de editar. Yo quería ser editor, pero yo no sabía. Porque otra cosa que pasa es que en el Caribe no tenemos escuelas de editores. En Europa la hay, en Estados Unidos la hay, pero en el Caribe no la hay, en Sudamérica la hay. Pero en el Caribe no hay escuela de editores. Y al no haber escuela de editores, entonces uno tiene que aprender silvestremente. Yo tuve suerte. ¿Por qué? Porque a los pocos títulos de Isla Negra, pudimos hacer una coedición con la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que en aquella época era una cosa muy especial. Yo creo que nosotros fuimos el primer editor independiente en hacer una coedición con ellos. Y lo que teníamos éramos como 10 o 12 títulos. Y cuando me tocó hacer esa coedición con la editorial de la universidad, resulta que el editor de la universidad era un español que se llamaba Abascal, que se había casado con una dominicana porque había venido de España para trabajar con la gente del Listín Diario y después vino a Puerto Rico. Y Abascal se sentó conmigo y me dijo, mira, ya que vamos a hacer esto juntos, yo te voy a enseñar cómo es que se diseña un libro. Así que yo aprendí el estilo de diseño español, páginas de cortesía, varias portadillas, páginas de crédito, todo eso me lo enseñó él. Yo tuve suerte, pero no todos los editores independientes tienen esa suerte. Entonces el editor tiene que ir creando su sello, su personalidad para las cubiertas. Solamente como una anécdota, al principio yo tenía un amigo que era diseñador y él resolvía las cubiertas, pero él se fue a estudiar a Estados Unidos y yo me quedé solo. Así que a qué yo recurrí. Yo tenía amigos que eran pintores jóvenes dominicanos y yo empecé a usar las portadas de ellos. Pero una cosa que yo hice fue que en la solapa de la biografía del autor ponía también las biografías de esos pintores que nos daban esas obras. Muchos de esos pintores son ahora figuras muy importantes allá. Luz Severino, Rosalina Arias, Julie Monción, Ezequiel Taveras. Toda esa gente, cuando yo los conocí, estaban comenzando. Y yo decidí usar esas obras de ellos, pero también darle el crédito, que esa otra cosa que pasa en República Dominicana. No se le da el crédito muchas veces a los artistas. Entonces, en ese sentido, pues el editor independiente tiene que saberlo de todo. Pero eso se va haciendo poco a poco, se va adquiriendo ese gusto, se va adquiriendo ese conocimiento
y se va adquiriendo esa marca, ese sello que distingue, que con el tiempo usted va a decir, ah, eso es un libro de Luna Insomne. No lo tengo que abrir solamente de ver el tamaño, el diseño, el uso de la tipografía. Porque a veces lo que pasa, ya para terminar, es que el libro se convierte en un Frankenstein. Cuando el editor no sabe lo que debe saber, entonces él tiene que subcontratar a alguien que le diseñe el interior, a alguien que le diseñe la cubierta y otro que le diseñe la portada. Y otro que, entonces todo eso es un Frankenstein. Y si esto no está bien cuadrado, el libro no, pues no tiene sentido. Es muy distinto si yo como editor estoy a cargo de todos esos procesos. Todavía en República Dominicana se usa mucho eso, el libro Frankenstein. Pero de eso que Luis Reinaldo diga, que sabe más que yo. Bueno, Aquiles, sí, yo quiero, las dos cosas que tú planteas, yo creo que se relacionan, eh, bueno, fuera de lo del marketing, porque eso es una debilidad que tenemos nosotros, porque aquí apenas se está empezando a crear se está intentando crear un mercado editorial del libro dominicano, porque aquí hay gente que se queja porque el libro cuesta 400 pesos, pero se compra un bestseller de una editorial española por 3.000 en cuesta. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos ninguneamos unos a otros. Pero ese tema de portada, de interiores, todo ese tema tiene que ver con algo muy particular, y es que como el escritor dominicano ha estado acostumbrado a pagar para que le hagan su libro, y eso le permite el control creativo de su libro y de poner la portada que él quiera y la tipografía que quiera y los colores que quieran. Entonces, aquí estamos luchando para que el propio escritor, muchos que me han pedido cambiar la tipografía de la colección porque no les gusta, por ejemplo, entiendan que se está haciendo un trabajo serio intentando tener eso que Carlos Roberto llama, que es una identidad como editor, como editorial. Con el tema del uso de las pinturas, yo no le veo tema a eso. Todo tiene que ver con el montaje con cómo eso se presenta. Yo tengo un libro, por ejemplo, de Jean Gatton, que tiene una portada ahora se me olvidó el nombre del pintor, que yo la corté, o sea, yo la fragmenté, yo le pedí permiso para que me permitiera usar solo un fragmento del cuadro. Tengo cosas con piezas del maestro Rafael de Lemos, tengo otros trabajos trabajos que existían antes del libro. Sin embargo, yo voy a mostrar las 3 colecciones principales que yo hago. Esa es la colección el primer libro de poesía esencial dominicana, eso es Permanencia del Llanto. Échalo un poquito para atrás. Permanencia del Llanto, de John Rio. tiene que verse un poco más de luz porque se está viendo negro. Ahora, échalo para atrás. Se ve mejor ahí, ¿verdad? Es que yo estoy Ahí, purísimo aquí. Sí, ahora está Esa es mejor. la distancia. Eso es Rosa de Tierra. Yelida. Esas piezas fueron hechas para esas ediciones. Muy bien. Esta pieza, esto es Pájaro dentro de la lluvia de Enriquillo Sánchez, lo mismo. Mamá, ¿qué idioma hablaba mi abuelo de Jean Gatton? Telma Banán, y eso es un collage digital hecho para el libro. Y esta es una instalación de Miguel Ramírez, el libro de Leri Piña. Y narrativa, por ejemplo, este es el libro de Juan Dicen, que yo saqué, Summertime. Una ilustradora de Santiago me hizo esa pieza con un motoconcho, porque es un personaje que se repite prácticamente en cada cuento. Y es una representación también el delivery de ese Nueva York chiquito que nos vendieron. Y esto de Eric Mota, que es una trilogía
El segundo libro está en imprenta. La portada la está haciendo un cubano que vive en Francia, Alexander Izquierdo, y ese concepto de esas banderas se repite en los 3 libros. Ya el tercero está prácticamente listo también. O sea que hemos tratado de hacer un trabajo en ese sentido de que el libro también sea atractivo para el lector, pero también estamos en un sistema, en unas circunstancias donde todo tiene un costo y a veces, en el caso de Looney Insomne, por ejemplo, los primeros libros salieron pagados por mí, por mi trabajo en otras cosas, en otro tipo de edición de revistas, de memorias, de libros corporativos, que es lo que yo trabajo. Y apenas está empezando a cubrir los gastos y además tengo que reconocer públicamente que sin el apoyo de uno que está tan loco como yo, que Carlos Roberto lo conoce muy bien, que es Claudio Pérez Melo de Búho, sin Claudio, Luna Insomne no existiera. Sin el apoyo de Claudio, sin la colaboración en sacar los libros a tiempo y en resolver cosas y en asumir este proyecto casi como de él, entonces he tenido esa suerte, pero apenas está empezando a cubrir gastos. Y yo entiendo que al corrector hay que pagarle, al ilustrador hay que pagarle por el uso, por el derecho a su pieza, y hay que empezar en algún momento también a pagar royalty y a soltar cosas. Yo lo hago todo, como dice Carlos Roberto, el que ha visto los muñequitos de Bugs Bunny, de Bugs Bunny jugando pelota, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Jugamos la primera, la segunda, la tercera, el que eche el todo. Yo aprendí a usar InDesign, yo aprendí a usar Photoshop, eh, yo sé bregar con impuestos, yo sé bregar con imprenta, yo sé cuáles son. Tú me dices los nombres de los papeles y yo sé de lo que tú me estás hablando, porque yo me metí en Búho a que Claudio me dijera cuáles eran los papeles y cómo funcionaba el tema. Bregando con las tiendas, bregando con gente, con compradores de biblioteca. Entonces, es un tema eso, que, que una persona haciéndolo absolutamente todo, por algún lado tenemos que flaquear. Yo creo que yo estoy flaqueando por el lado del marketing ahora mismo, que es como lo que más trabajo me ha dado. Sin embargo, los libros se están empezando a conocer, los libros, hay mucho interés en lo que se está sacando. Y hay mucho interés de escritores en querer ser parte de, que eso es algo que para mí es también importante porque en el catálogo han empezado a entrar no solamente autores dominicanos, sino ya yo tengo 2 autores cubanos, una autora de Uruguay, una autora de Argentina, entra alguien de Puerto Rico al catálogo el año que viene. Tengo 2 contratos firmados con gente de México, tengo un escritor de Portugal, o sea, ha empezado a generar interés y eso simplemente significa que las cosas se están haciendo por lo menos bien. Y yo creo que hay mucha gente también poniéndole a esto, como Rodolfo Bay de Último Monstruo Editores, un cubano avecindado que tenemos acá, que ya es de nosotros, Rafael Rodríguez de Río de Oro Editores, la gente del Aníbal Montaño que tienen una editorial también. Entonces, gente que ha estado toda la vida sacando libros como Miguel de Mena. Entonces yo creo que está pasando algo interesante. Yo creo que estamos en un momento para la literatura dominicana en general. Y creo que lo editorial está jugando un papel también importante en todo eso que está pasando. Magnífico. Vamos a oír opiniones también y preguntas de los participantes, así que ustedes saben cuál es el procedimiento. Levantamos la manita. Julio Cuevas. Buenas noches a todos y a todas.
sobre todo a los expositores, editores. Yo seré breve. Una pregunta y 2 observaciones. La pregunta es, ¿en qué medida una entidad como el PEN y ustedes, como editores, pueden llegar a un acuerdo editorial, a un acuerdo de publicación? Esa es la pregunta. Las 2 observaciones son las siguientes. Primero, se ha hablado como una crítica negativa el hecho de que los autores dominicanos proyecten sus temas alrededor de la realidad dominicana y que no rompen esa insularidad o no le dan esa proyección universal. A eso yo creo que hay que discutirlo o meterle discusión profunda. Porque es que no es un problema del tema, en lo bueno o malo de un libro, entre otras cosas. Yo entiendo que es un problema del tratamiento estético, manejo de la lengua, del propio autor, no importa al tema que esté refiriéndose. Que es académico y que el académico debe tener algún área que le facilite llevar a sus estudiantes a tal o cual tema de determinada disciplina. Bueno, lo importante es que hay un lector y que hay un profesor allí que tienen que poner a leer. Aunque quien lea, como pasa en este país, que bien dice Aquiles, que se lee y no entiende lo que se lee. Y es cierto. La segunda y última observación es que más que observación es una pregunta también. Son 3 preguntas. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Cultura frente a ustedes? ¿En qué medida les ha facilitado el camino con algún curso? Ahí lo dejo y te propongo a ti, Aquiles, entonces, que nosotros como PEN nos abroguemos la responsabilidad de asumir ese adiestramiento, ese curso o esos cursos con los editores nuestros, aunque tengamos que invitarlos en el caso de nuestro compatriota puertorriqueño y dominico puertorriqueño, invitarlos que vengan. Y los que están aquí lo aprovechamos. Muchas gracias. Aquiles, ¿contestamos ahora o esperamos al final? No, pues lo podemos hacer ahora. O sea, como No, dice, dos cosas. para que no se pierda no se pierda el sentido. Se va respondiendo en la medida en que se van, personas van hablando. De esas 3 cosas que usted plantea, maestro, yo le voy a contestar 2 cosas. Dentro del PEN, yo tengo la responsabilidad de coordinar la parte de publicaciones y editoriales. Está un poco complicado para ir a para las reuniones, pero aquí le sabe que sí estoy dispuesto a que armemos un plan de publicaciones desde el PEN, o sea, con una identidad propia, y eso se verá cómo se financiará y cómo se distribuirá, pero de hecho hay un proyecto ya andando que es el libro de relatos negros, de literatura negra. Eso es un proyecto que se estaba hablando prácticamente desde que empezó la iniciativa del PEN local. Y sobre lo de yo creo que Carlos Roberto hablaba más cuando yo llegué de lo insular y lo dominicano, es a la presentación y a la estética del libro como tal. Porque, por ejemplo, él publica a gente que es muy dominicana en la forma en que escribe. Igual yo tengo a Summertime de Juan Dice, que hay casi que ponerle un diccionario al lado de ese libro,
porque fue su libro antes de irse para Estados Unidos y estaba reflejando todo el tema del crecimiento de la ciudad a finales de los 90, el Nueva York chiquito y todos esos temas. Entonces es muy local. Y yo creo que por ahí es que yo lo pienso, lo de tratar como de hacer libros que puedan conectar con otros mercados que están mucho más desarrollados que nosotros, pero es un proceso. Yo soy un aprendiz de este negocio todavía y uso la palabra negocio porque así es como se ve de afuera. Respecto a lo del Ministerio de Cultura, en algún momento hubo un programa de coediciones. Yo no tenía editorial todavía, pero sí sé que prácticamente todo el trabajo, que es un trabajo maravilloso, el que hizo Noé Sayas desde Ángeles de Fierro, fue financiado por un acuerdo de coedición que tenía con la editora nacional de ese momento, la gestión 2004-2012. Y en mi caso particular, la gestión de 2016 de Pedro Vergés tenía una convocatoria para formación y a mí me pagaron un diplomado de edición de libros y revistas que dio la UNFU en el 2017. Trajeron a una leyenda de la edición cubano, Alfredo Saldívar. Eso fue armado por Alejandro Aguilar, otro cubano que ya es de nosotros también, y lo asumió la UNFU. Y fuera de Feria del Libro y de lo que compran Bonolibro, desde ese año 2017 o desde el tiempo que tenemos nosotros trabajando, desde 2020, nosotros no hemos recibido ningún apoyo de ningún tipo, ni del Ministerio de Cultura ni de ninguna institución pública, salvo un proyecto que estoy haciéndole al Centro Cultural Banreserva, que es un premio de relatos sobre jazz, que sale un libro este año. Aquí hay algún ganador de eso, veo por ahí, alguna ganadora, mejor dicho, Sandra Tavares, ganó una de las menciones. Pero yo creo que nosotros tampoco debemos estar esperando. Yo no sé, yo no quiero hablar mucho para que no se sienta que estoy hablando del disgusto, porque la verdad que yo he tomado la decisión también de emprender este camino solo hasta donde yo aguante, porque creo que Carlos Roberto coincide en esto conmigo, de que uno tiene una visión de quizá del catálogo que uno quisiera dejar cuando uno no esté ya en este plano terrenal. Y la verdad que a mí me molestaría mucho que alguien venga a decirme, publica fulano o no publique a fulano. Yo creo que hasta ese día yo soy editor. Si editar depende de ceder ante eso. Sobre el primer punto, yo creo que es muy importante. Me voy a tomar una libertad. El Pen Club de República Dominicana está literalmente en pañales. Sí mismo es. El Pen Club de Puerto Rico tiene una historia extraordinaria. Fundada por Nilita Vientos Gastón, una mujer 100 años adelantada a su mundo. Hay que tener mucho cuidado porque de buenas intenciones, decía mi abuela ceibana, está hecho el camino al infierno. Hay que tener mucho cuidado la relación del PEN con sus recursos. En ningún momento se debe pensar que el PEN puede estar privilegiando a algún editor o algún autor sobre otro. En ese sentido, la presencia de Luis Reinaldo es muy buena, pero también la mujer del Papa tiene que ser y verse pura. Así que no puede haber nada en la relación entre Luis Reinaldo y el PEN que parezca que el PEN está privilegiando su editorial sobre otras editoriales.
Lo que sí el PEN puede hacer es algo que el PEN de Puerto Rico no ha hecho y ustedes pueden hacerlo. Cuando instituyan sus premios, porque mira, en Puerto Rico se dan 3 premios nacionales. 2 premios son a libros publicados y un libro es a manuscrito. El del manuscrito lo da el Instituto de Cultura y tiene premios en dinero. El de libros publicados, hay uno que tiene dinero que lo da el Instituto de Literatura. Y el único premio que no da nada de dinero lo da el PEN. Sin embargo, es un premio que todo el mundo quiere. Porque hay un prestigio del PEN. Así que en el futuro ustedes tienen que crear unos premios literarios. Y dentro de esos premios literarios pueden hacer algo que el de aquí nunca ha hecho. Yo lo he dicho, pero no porque yo lo diga significa que tengo razón. Pero tal vez ustedes quieran considerarlo. Es un premio cuyo jurado, aunque lo dé el PEN, no van a ser los miembros del PEN, sino un jurado especializado de editores a la mejor edición del año, al libro mejor editado del año. Eso es un premio que el PEN puede instituir allá y así estaría ayudando a la formación de buenos editores. Eso es con respecto a la relación del PEN con otras editoriales. Sobre los otros asuntos que tú has planteado, para ser breve, en Puerto Rico tampoco el Estado ayuda a las pequeñas editoriales. Yo nunca he recibido un centavo como editor, por eso soy un editor independiente. Es más, hace como 2 o 3 años, la Biblioteca Nacional de Puerto Rico le pasó una carta muy formal y muy bonita a los editores puertorriqueños a que donaran todos sus fondos para la Biblioteca Nacional, un libro de cada uno de ellos, de cada título. Y yo me dije, bueno, para un editor que tenga 10 títulos está muy bien. Para un editor comercial que tiene títulos para regalar está bien. Pero yo le voy a dar a la Biblioteca Nacional de Puerto Rico 500 títulos gratuitos. Pues no se los di, porque eso me parece una falta de respeto. Lo que sí debe pasar, que no pasa en Puerto Rico, creo que tampoco pasa en República Dominicana, y sin embargo el PEN puede presionar como grupo de interés para que se haga, es que a toda editorial independiente establecida legalmente, porque no es que yo soy editor porque soy editor o porque soy independiente, no, porque tú tienes que tener unos parámetros. Toda editorial independiente establecida que cumpla todos sus requisitos legales, de cada libro publicado, el gobierno debe comprarle por lo menos 20 o 30 y donarlo a cada biblioteca. Totalmente de acuerdo. 20, 30, no, 100 o 200. Bueno, yo estoy hablando la cantidad de bibliotecas. Entonces, si yo compro 100 libros, esos 100 libros van uno a cada biblioteca de República Dominicana. Y así me ayuda a mí como editor independiente legalmente establecido, porque esa es otra cosa que pasa. Hoy en día todo el mundo es médico. Suba ahí a Facebook. Que tengo un dolor de cabeza, ¿qué hago? Todo el mundo es psicólogo. Tengo un malestar en el corazón. Todo el mundo es astronauta, todo el mundo es cirujano, todo el mundo es cantante. Ahora todo el mundo es editor también. Todo el mundo es editor y todo el mundo es escritor. Entonces hay que tener criterios también. Hay que tener criterios. Así que eso es una cosa que el PEN puede. O sea, el PEN debe ser un espacio que conecte. Primero, la primera misión del PEN no es una misión dominicana, es una misión internacional, porque el PEN, solamente le voy a dar esta anécdota, que no voy a decir el nombre, pero va a estar en las memorias de Isla Negra. Cuando yo me gané el primer premio nacional de poesía mío, que fue con lo que comenzó Isla Negra, yo aproveché que vino un famoso escritor dominicano aquí y fui a la presentación de su libro y le dije que como yo me había ganado el premio del PEN Club de Puerto Rico,
la presidenta me había encargado a mí para decirle a él que por qué, y estamos hablando 30 y 33 años atrás, que por qué no se creaba en República Dominicana un PEN. Tú eso no lo sabías, Aquiles. Yo se lo dije a ese escritor dominicano. ¿Sabe qué me dijo él? El PEN, eso no hace falta. Allá hay una asociación de escritores dominicanos. Pues sí, muy bien. El PEN, su primera misión es conectar el mundo literario dominicano con el mundo internacional. Esa es la primera misión, por eso es el PEN. La segunda misión es crear unos parámetros de calidad y excelencia en todo eso que ustedes hacen desde sus campos, como profesores, investigadores, escritores, editores. Eso es lo que yo creo que esa es debe ser la misión del PEN, y ayudar en esos procesos que tú has dicho, en la educación de los editores, en la relación de los escritores con sus otros asuntos, con las otras ferias, con los otros PEN. Así que la misión del PEN es muy importante y yo me alegro que esté vivo. Juan, Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias tanto a don Carlos, Roberto y a Luis por tan brillante exposición. Estamos muy orgullosos de tenerlos a ustedes, compatriotas, amigos, en un campo tan importante. Mi observación, espero plantearla bien, es ¿cuál sería la sugerencia que tienen, tanto para Carlos como para Luis, para que los escritores o las personas que sean aspirantes a escritores pierdan el miedo de acercarse a un editor? ¿Sí? ¿Cuál es la sugerencia o la motivación que ustedes le podrían dar a esas personas que todavía temen llevarle su trabajo a un editor? Luis. Bueno, yo creo y voy a hablar desde los dos lugares, como escritor y como editor. Yo creo mucho que hay que ir como sin expectativas y que hay que entender también que ese editor busca cosas, tiene unos parámetros y busca cosas que entran dentro de lo que él tiene como línea editorial, y que te rechace el libro no significa que tu libro es malo. Yo tuve una conversación del otro lado, voy a contar brevemente. Yo tuve una conversación con un editor mexicano al que yo le pasé un libro de relatos míos. El libro ya había sido aceptado por una editorial italiana, que de hecho lo tiene traducido ya, pero que me pidieron si era posible que saliera primero en español. De hecho, lo voy a sacar yo mismo para que ellos puedan proceder tranquilo en su publicación. Y este editor mexicano vio el libro y me dijo algo en una conversación por teléfono, y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esto, porque lo que pasa es que tu visión editorial y mi visión como escritor no están en la misma página. Entonces, al final, si yo accedo a hacer lo que tú me dices con el libro, yo no voy a estar contento, porque yo siento que el libro es eso que está ahí, con sus errores, con sus cosas mejorables, pero ese es el libro en el que yo tengo 12 años trabajando que yo quiero que salga. Entonces hay que verlo por ahí. No es que tú eres malo, no es que él no te quiere publicar. Además, también hay que entender que uno trabaja con recursos limitados. A mí me mandaron una novela en Word de 800 páginas. Yo no tengo cómo pagar eso en imprenta, de por Dios. O sea, si eso no lo paga Cultura o lo paga el Banco Central, yo no creo que eso pueda salir nunca. Eso es impagable. Entonces, anda por ahí. Uno, en mi cabeza, yo estoy armando un catálogo. Carlos Roberto también tiene una línea editorial que en estos 30 años, como que uno busca 5 o 6 libros de él y uno sabe muy bien por dónde va la cosa, por dónde va el interés de él como editor. Entonces, yo creo que eso es lo primero que uno tiene que ir sin expectativa y acercarse sin miedo.
yo mandé 35 correos una vez con un libro de poesía que para mí era lo mejor que yo había escrito. Y a mí me respondieron 3 editoriales. Una diciéndome que no le interesaba, otra mandándome el correo de quien maneja su colección de pago, o sea, en la que uno tiene que pagar para que le editen el libro, y otra con la que terminó saliendo el libro después de muchas conversaciones, que me respondió con una pregunta, que cómo yo conocía su editorial, que es una editorial pequeñita de Isla Canaria, y que por qué yo quería publicar con ella. Y a partir de esa conversación que se abrió, el libro salió con ellos. Entonces yo creo que hay que intentarlo, que no, o sea, sin miedo, pero sin expectativa tampoco, que lo que te contesten es simplemente que quizá en ese momento o no cabes dentro de ese catálogo que se está armando. Yo creo que por ahí la cosa. Yo creo igual, lo primero que tiene que hacer un escritor es saber quién es el editor, qué es lo que busca ese editor. Entonces el editor debe tener algún lugar, ya sea en internet o en papel, o una oficina donde tú puedas preguntar cuáles son las políticas editoriales, qué busca esta editorial. Porque si es una editorial que solamente publica mujeres, yo soy varón, ¿para qué voy a ir ahí? Si es una editorial que solamente publica ensayos, y yo lo que tengo es poesía, ¿para qué voy a ir ahí? Entonces tú tienes que primero saber cuál es el editor. Por ejemplo, en Isla Negra yo no recibo manuscritos hace 15 años. Lo dice, no se aceptan manuscritos. Así que no me envíes un manuscrito porque yo no lo abro, no lo busco. Todos los libros que yo publico son referidos, una referencia. Esa es la etapa mía en el que yo estoy. En el principio tenía manuscritos, pero ahora no. Entonces eso depende. A mí me llegan autores referidos por otros autores. Y yo también ya decido qué es lo que quiero publicar y qué es lo que no quiero publicar. Pero eso no significa que mi juicio es infalible. Al contrario, esta anécdota. Un día, porque en 30 años tú vas a tener diferentes etapas en que crees que puedes durar 30 años más y hay días en que dices, oh, este es el último puto libro que voy a hacer en mi vida, no voy a hacer más. Así que yo estaba en esa etapa en que no quería hacer más libros. Y un amigo, aquí bien importante, me invitó a una actividad en una universidad porque iba a haber 2 o 3 editores. Y él quería que los editores habláramos de las editoriales. Y dije, mira, yo no estoy en ánimo de hacer eso. No, por favor, ve. Insistió que yo fui. Y cuando me tocó a mí presentar, ¿verdad? Yo hablé un poquito de Isla Negra y todo el mundo habló. Y el público se paró. Y cada gente le hizo una pregunta a alguien. Y una persona me preguntó a mí, ¿usted nunca se ha equivocado? Y yo dije, sí, claro que me he equivocado. Y le di, por ejemplo, yo recibí un manuscrito, yo lo miré, pero tenía una persona que me estaba leyendo ese tipo de manuscrito. Me leía, porque a veces yo leo, pero a veces yo tengo que buscar gente que lea para mí. Era una novela y era un profesor, un doctor en literatura que había colaborado conmigo, me había leído muchas cosas y leyó y me dijo, Carlos, esa novela no se parece a Isla Negra, no la hagas. Y yo confié en él y obviamente le mandamos una carta al autor, no nos interesa, gracias. Como a los 6 meses recibimos un sobre. No, como al año, perdón. Recibimos un sobre. La novela, publicada por el autor, se había ganado el primer premio del Pen Club de Puerto Rico. La novela que yo había rechazado. Y di eso como ejemplo. Y lo que pasó después fue más extraordinario. Vino una próxima persona y dijo, yo soy el autor de esa novela. ¿Qué? Él estaba ahí en el público. Y él confirmó que efectivamente había sido así. Que yo lo había rechazado el manuscrito y después esa novela se ha ganado el premio nacional.
Y él dijo, pero escuchando a Carlos Roberto ahora, quiero que me publique mi segunda novela. Se la publiqué y se ganó también el Premio Nacional. Así que los editores nos equivocamos. Pero como dice Luis Reinaldo, usted tiene que tocar donde un editor que tenga una filosofía parecido a lo que usted quiere lograr. No todos los editores somos iguales, no todos tenemos los mismos parámetros. Bien, Osvaldo. Sí, muy buenas noches. Yo quería hablar sobre sobre el tema que tocamos de la literatura dominicana y el enfoque local. A mí me parece que la nueva literatura que se está creando en la República Dominicana, gracias a Dios, y fuera de la República Dominicana, yo soy parte de un grupo de escritores que residen en la Florida, dominicanos, Ajá. y somos creadores ante todo de narrativa corta, de relato corto. Y nosotros nos reunimos primeramente a ver si podíamos como lograr un concepto que nos llevara a publicar juntos. Y en eso recuerdo bien, discutimos un documento un artículo que escribió Miguel Mena en una revista iberoamericana, creo que se llama. Y él discutía allí de los dos elementos que se llamaba, dos términos que él definió como lo postinsular y lo transinsular. Y en eso se refería que mucha de la literatura dominicana se conceptualizaba como de aquellos que salían de la isla o escribían desde afuera, tuvieron una experiencia de vivencia fuera del país, aquellos que tenían un antes y después, y los otros que donde estaba lo que era la isla más bien como un espacio físico que se trascendía. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando hoy, en este siglo, leemos los nuevos autores dominicanos y emitimos un juicio sobre su producción literaria. Yo espero que en esta feria encontremos una serie de escritores que producen textos que no necesariamente o son exclusivos de un público dominicano residente en la República Dominicana, sino que no solo los dominicanos que vivimos afuera nos vamos a poder penetrar con esos textos, sino inclusive personas de otros eh, ámbitos geográficos y ámbitos culturales van a poder entendernos de una manera que les permite también interpretar sus propias experiencias de vida en sus respectivos países y verlos a través del lente de los dominicanos sin percibirse esa literatura como algo muy exclusivo y poco comprensible para el que vive fuera, para el lector fuera de la isla. Así que yo espero que sí, que este año podamos sorprender a muchos de los que nos leen afuera. Un comentario. Carlos Roberto. El micrófono. Carlos Roberto, el micrófono. Está silenciado el micrófono, Carlos Roberto. No se oye, no se oye, El micrófono. no se está escuchando. Ahora ya, discúlpeme. Ok. Sí, es que está tan pequeñito el botón que no lo encontraba. Lo que yo quería era puntualizar que mi primer comentario, que para mí, en aquella época, el problema del libro dominicano, que era muy dominicano, yo hablaba del libro dominicano, no hablaba del autor dominicano. O sea, el libro como material. Claro, porque como yo artículo. estoy invitado aquí como autor, no como crítico literario. Digo, yo estoy invitado aquí como editor. Como editor, no como crítico literario. Así que mis juicios no son críticos del contenido del texto ni los autores. Es del libro, del objeto. Porque yo hago libros. Yo no, en ese sentido, pues siempre he dicho que para mí el problema del libro dominicano era que era muy dominicano el libro dominicano.
doble esto, doble lo otro. O sea, no es la calidad de la literatura dominicana ni a qué se refiere. Porque ¿qué más mexicano que Juan Rulfo? Dígame. Yo no conozco más escritor más mexicano que Juan Rulfo. Sin embargo, ¿qué escritor más universal que Rulfo? Correcto. Así que los escritores tienen que escribir de lo que viven. Es imposible que García Márquez pudiera escribir sobre el sur de los Estados Unidos como lo hizo Faulkner. Y es imposible que Faulkner escribiera sobre ese realismo mágico de Colombia como lo hizo García Márquez. Sin embargo, García Márquez, para construir su universo, literalmente se inspiró en Faulkner, que construyó un universo en el sur. O sea que hacia donde voy es que la literatura dominicana es una literatura con unos caracteres y unas dimensiones universales desde siempre. Desde siempre ha sido una literatura con unas dimensiones universales, con unas temáticas universales. Lo que yo digo es que el libro que yo vi al principio cuando se estaba haciendo era un libro demasiado hecho para el mercado de allá, muy insular el mercado. Ya eso va a ir cambiando y va a tener que cambiar porque ahora los escritores más recientes publican fuera de República Dominicana, en Italia, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en cualquier parte. Así que esos editores harán sus ediciones, como la de Luis Reinaldo, que le dijo, para yo publicarte a ti en traducción, tú tienes que publicar el libro primero en español. Eso es lógico. O sea, eso es un criterio editorial. Yo no conozco a ese editor, pero ese editor tiene criterio editorial. Y esos criterios se aprenden y también se aprenden o porque usted va a una escuela de editores, que en el Caribe no hay, vuelvo y insisto, o porque usted se ha dado el tiempo de ahí aprender y preguntar y buscar modelos. ¿Cuáles son los modelos míos? Yo usé modelos para crear Isla Negra. En términos del libro, el objeto libro, el modelo mío se llamó Seis Barral, fundado por un editor poeta en Barcelona, Carlos Barral. Y yo cogí el libro y dije, yo quiero hacer el libro como hace Seis Barral los libros. Pues yo usé un modelo. Eso no es malo usar modelos. Al contrario, todo el mundo sabe que en el proceso escritural, lo primero que debe hacer un escritor no es escribir, es leer. Y lo segundo que debe hacer ese escritor es imitar. El imitatio, eso es normal. Te coges los primeros cuadros de Picasso, ¿qué está haciendo? Imitando a sus maestros. Y Picasso no comenzó rompiendo la forma. Al contrario, es puramente figurativo. Así que antes de usted querer romper con la literatura dominicana, usted tiene que leerse la literatura dominicana y devorarla. Y después rompa con ella. Pero hay gente que quiere romper sin saber lo que va a romper. Entonces, Luis Reinaldo es muy sabio cuando dice, él comenzó como, en vez de publicando escritores jóvenes, comenzó publicando clásicos olvidados. Y esa es una forma. En Isla Negra, esa visión editorial no fue la de Isla Negra. No significa que la de él es correcta y la mía no es correcta. Yo nunca he publicado ningún clásico, porque yo creo que los clásicos tienen sus editores y sus lectores y sus críticos. Y por lo tanto, Isla Negra tenía que trabajar con con una generación de escritores que estaba surgiendo. Y por eso yo nunca he publicado clásicos, nunca. Ni he querido publicar la Ilíada, no, eso lo hacen las editoriales comerciales. Yo tengo un compromiso de publicar a los escritores de mi generación para adelante, nuevos. Ese es mi compromiso. Pero lo que hizo Luis Reinaldo con los clásicos fue extraordinario. Él primero se formó con los clásicos y ahora digo, bueno, ya yo sé dónde estoy. Ahora déjame ver lo que no conozco, lo que está surgiendo, qué es lo que va a hacer ahora. Y me parece que él está muy bien caminado. Señores, yo a las 10:30 tengo que irme. No, Así y que, ya tenemos, o sea, vamos a cerrar aquí precisamente porque son las 10:30 ok. y para concluir, es un tema que yo creo que merece volver sobre él,
Podemos hacer una segunda parte, tranquilos. Perfecto. Entonces, pues, quiero agradecer a Luis Reinaldo Pérez y a Carlos Roberto Gómez. Veras, no me dejes el veras fuera, porque mis Carlos muertos Roberto después Gómez no me... Peras. Veras con B de bueno, no, Exactamente. pues después mis muertos no me dejan dormir. Con Pueblano, porque Muy ambos bien. somos ceibanos. Muy bien. Ok. De Luna Insomne y de Isla Negra, por haber enriquecido con sus comentarios, sus experiencias, sus aportes, este coloquio. Y a todos ustedes, porque con sus preguntas y con su participación también lo hicieron digno de recordarse. Nosotros vamos a tener esto en YouTube para volverlo a ver, porque yo creo que se tocaron temas de mucho interés. Así que nos vemos y gracias a todos. Muchísimas gracias por Un placer. Adiós. Buenas noches. Gracias por la invitación, Aquiles. Gracias.